El Lenovo Legion 5 Pro se encuentra en el fabricante de juegos de gama, pero que Pro sufijo significa que este portátil está diseñado para el trabajo, también. Que no es de extrañar si tenemos en cuenta su única pantalla, especificación y algunas de sus características, y tiene perfecto sentido, porque un montón de personas que utilizan el mismo ordenador portátil para el trabajo y el juego. Los componentes están bien situados para ambos usos. El Ryzen 7 5800H es un familiar chip que demostró su valía en la creación de contenido de las tareas y juegos, y Nvidia GeForce RTX 3070 es capaz de GPU en las situaciones. La revisión muestra que hemos recibido un costo de $1.599, y los pares de los componentes principales con 16 GB de memoria DDR4 y un SSD de 512 GB. Como de costumbre, varias otras configuraciones están disponibles. Una versión más asequible con un RTX 3060 cuesta $1.369, y un modelo de nivel de entrada con un Ryzen 5 5600H y RTX 3050 gráficos solo cuesta $1.149. Es un tentador paquete, que es igual de bien porque la Legion se enfrenta a una dura competencia de la talla de Asus ROG y HP Victus Gamma. Características y diseño. El lenovo de la pantalla es el más claro indicador de que este portátil es ideal para tareas profesionales junto a los últimos juegos. Tiene un formato de 4:10 de la tarde, relación de aspecto que es más común en los profesionales de los cuadernos que en dispositivos de juego, y hace que la carga de sentido para ambas situaciones. El extra de espacio vertical significa que tienes más espacio para juegos, pero también hace que sea más fácil navegar por sitios web, aplicaciones de Office y otras herramientas cuando en comparación con el 16:9 de los paneles, que puede parecer un poco aplastada por la comparación. La pantalla mantiene la impresión. Su 2.560 por 1.600 resolución ofrece una nítida imagen de pantallas Full HD y la 1440p paneles que encontrará en otro lugar. El 16 diagonal es un buen movimiento, demasiado, proporciona un poco más de la inmersión y el espacio que el promedio de 15.6 portátil sin el enorme tamaño de 17.3 de las máquinas. El 16 de Lenovo de la Legion es de 26.8 milímetros de espesor y 356 milímetros de ancho. Eso es la mitad de 1 milímetro más grueso y 7 milímetros más estrecho que el de Lenovo estándar de 15.6 laptop. Esas son cifras excelentes, y Lenovo puede meter la pantalla dentro de este relativamente compacto chasis gracias a Slim pantalla biseles. Nvidia G-Sync y un 165 Hz frecuencia de actualización, reforzar la legión de juegos de credenciales. Eso es suficiente para proporcionar una mantequilla suave movimiento en cualquier corriente principal de juego para un solo jugador, y es lo suficientemente bueno para manejar cotidiana de los esports. El rendimiento de visualización de la Legion de la altura de la pantalla tiene buena calidad. El nivel de brillo de 546 ANDLAPRSQARMETR es enorme, y significa que este portátil puede manejar cualquier interior y la mayoría de las situaciones exteriores, y se empareja con un punto negro de WL042 ANDLAPRSQARMETR para entregar una relación de contraste 1300 en 1. El brillo y relación de contraste significa que esta pantalla ofrece un impresionante brillo y matiz, especialmente en las zonas más brillantes. El punto negro podría ser un poco más profundo para ofrecer mayor profundidad en el juego de los rincones más oscuros, pero no es un gran problema y no entorpecer el juego.
La pantalla del Delta E de 1.28 y la temperatura de color de 6244K son excelentes y hacen que los ojos humanos no detectar las ligeras desviaciones de color. El panel también representa el 95.9% de luz de la gama de colores RGB en el 99.9% de volumen, lo que significa que se produce prácticamente en todos los colores requeridos por los principales juegos y aplicaciones creativas sin que se sobresaturen. Lamentablemente, el panel no puede manejar el Adobe RGB o DCI-P3 gamas, solo se produce el 68.4% y 70.2% de los espacios de color. Eso significa que el Lenovo no es lo suficientemente bueno para HDR situaciones, o el diseño de las cargas de trabajo que dependen de Adobe más amplia de espacio de color. En la mayoría de los departamentos, sin embargo, la legión de la pantalla impresiona. Sus precisos, de alta resolución y alta relación de aspecto de hacerla más amplia de lo que la mayoría de los portátiles de los paneles. Usted solo tendrá que quieren ir más allá si desea resolución 4K para tareas creativas o una más rápida velocidad de actualización de los juegos de gama alta. Si Sports es más su bolsa, entonces usted está probablemente mejor buscando un más rápido 240 Hz o 360 Hz de la pantalla. La entrada y la calidad de construcción. Los altavoces incluidos están muy bien para los medios de comunicación y de juego, ellos tienen un montón de volumen y hay algo decente bajo. Dicho esto, la gama media es muy fangoso, por lo que un auricular sería mejor. Lenovo no ha abarrotado de 16 de pantalla en el tipo de chasis que usted esperaría de un 15.6 laptop, el teclado ranuras en el lado de un teclado numérico, que es una adición bienvenida a causa de un teclado numérico está lejos de estar garantizada en cualquier portátil para juegos. El resto del diseño es sólido, la legión de 5A de tamaño completo, teclas de cursor, una doble altura tecla de retorno, y el botón de encendido es misericordiosamente separado del teclado en sí mismo, por lo que no pulsará accidentalmente durante una sesión de juego. Las claves son ligeramente cóncavas, lo que mejora la comodidad, y son rápidos, cómodos y razonablemente satisfactoria, que tiene como resultado un sólido de 1.5 milímetros de recorrido y empuje hacia abajo en una base robusta. Estos botones son mucho más silenciosos que el hardware incluido en la mayoría de los juegos portátiles también. Para un día completo de mecanografía o de juego, es buen equipo. El Lenovo no tiene por clave del RGB de la luz de fondo, sin embargo. Algunos modelos en algunas regiones tienen 4 zonas retroiluminación RGB que los usuarios pueden personalizar Corsair y QE, pero la revisión de la muestra que hemos recibido solo tiene un blanco luz de fondo y la iluminación no es particularmente fuerte. Por otro lado, Lenovo TP es una decepción. La superficie está bien, pero haga clic en los botones son demasiado blandos, y la almohadilla se encuentra demasiado hacia la máquina del borde izquierdo. En consecuencia, es demasiado fácil para refrescar la almohadilla si usted está usando la mano izquierda del teclado para gaming. Como siempre, si quieres disfrutar de los juegos en una computadora portátil, usted va a invertir en un ratón USB. El Lenovo Legion 5 está construido a partir de una combinación de aluminio y plástico en un gunmetal gris sombra, y la única iluminación RGB viene del logo en la tapa. Algunas personas le llaman sutil, y otros le llaman aburrido, pero este portátil puede colocar la sala de juegos y sala de juntas. El Lenovo es buena en otros ámbitos prácticos.
Apenas hay movimiento en la muñeca, el descanso y la pantalla, y la parte inferior se siente robusto, que no tiene ninguna calidad de construcción de las preocupaciones acerca de esta máquina. Su 26.8 milímetros de espesor y de 5.6 libras de peso es una medianía figura de un 16 bloc de notas. No debería ser un gran problema para tomar el Lenovo para eventos de juego o de la oficina, a pesar de tener en cuenta que el fuerte poder de ladrillo añade 1.7 libras para el conjunto. La conectividad es decente. En el lado derecho encontrarás un USB 3.2 GN1 puerto y un control deslizante privacidad para el 720p webcam. A la izquierda hay un USB 3.2 Gen 2 de tipo C, el puerto que se encarga de DisplayPort. La mayoría de los puertos están en la parte trasera, la cual es útil para la gestión de los cables. Y aquí el Lenovo despliega un par de USB 3.2 GN1 puertos junto a un USB de tamaño completo 3.2 Gen 2 puerto que ofrece 5V de siempre en la entrega de potencia, ideal para la carga de teléfonos y gamepads. La parte trasera tiene otro USB 3.2 Gen 2 tipo C, DisplayPort Socket que puede cargar el ordenador portátil o de alimentación 5V de salida eléctrica. También hay un Gigabit Ethernet Socket y un HDMI 2.1 Socket que puede manejar 4K 120 Hz de salida para la futura prueba de los juegos de azar. En el interior, esa conexión Gigabit Ethernet, junto a Dual Band 802.11 AX inalámbrica y Bluetooth 5.2. La base es fácil de quitar gracias a la convencional tornillos de estrella, y en el interior se puede llegar fácilmente a los pares de ranuras de memoria y M.2 conectores. Es un sólido conjunto de características, y lo único que faltan son de tarjeta y lector de huellas digitales y Windows Hola en la webcam. Rendimiento. El Lenovo Legion 5 Pro hemos probado llegó con una RTX 3070 portátil de la GPU. Seguir el enlace para la revisión completa. Sporting su habitual 5120 procesadores de flujo y 8 GB de memoria. En este cuaderno se tiene un pico de nivel de potencia de 140W cuando el portátil de rendimiento se implementa el modo, que es tan alto como este chip puede ir. Su nivel de potencia tops en 117W en su defecto de modo equilibrado. El resto de la Legion de la especificación es decente. AMD de 8 núcleos Ryzen 7 5800H se ejecuta con un máximo nivel de potencia de 45W que está justo en la mitad de su rango. Hay 16 GB de memoria de doble canal velocidad de reloj, para un sólido 3200 MHz y el SSD de 512 GB ofrece velocidades de lectura y escritura de 3569 MHz y ETPRSSOND y 2802 MHz y ETPRSSOND. Esos son bellas velocidades para todos los días de trabajo y de juego, y mantener la máquina ágil, pero la mejor de las unidades es el doble de rápido y una unidad de 1 TB habría sido mejor para grandes colecciones de juegos. Al menos hay una ruta de actualización sencilla en el futuro. Ya hemos tomado las inmersiones profundas en estos componentes principales. Cabeza, aquí si quieres un examen en profundidad de la AMD Ryzen 7 5800H y aquí está nuestro dedicado revisión de la GeForce RTX 3070 portátil Core y su contraparte de escritorio. El RTX 3070 entrega razonable de juego velocidades. Juegos en 1080p. Hemos probado 6 partidos con un promedio entre 82 FPS y 140 FPS. Manejo de cada título.
En la dura Assassin's Creed Valhalla. Punto de referencia, el Lenovo. La velocidad de fotogramas mínima de 42.8 fps es suficiente para garantizar decente modo para un solo jugador. En la competencia de título de Rainbow Six Siege, la Lenovo 1080p velocidad de fotogramas de 280 fps es suficiente para ganarle a la pantalla y mantener con G-Sync. El aumento de la resolución a 1920 por 1200, en línea con la proporción de aspecto de pantalla, solo se dejó caer un par de cuadros de los 1080p resultados. El RTX 3070 seguido para realizar bien en el Lenovo nativa resolución de 2.560 por 1.600 y con los juegos siguen funcionando a su máximo nivel de calidad. En Valhalla, Red Dead Redemption 2 y Far Cry Nuevo Amanecer, la legión de los resultados obtenidos entre 62 fps y 79 fps con mínimos de 38 fps y más allá, de manera que obtendrá suave y jugable velocidades de fotogramas en los juegos de un solo jugador. Especialmente donde DLSS puede hacer maravillas. Usted tendrá que comprometer la configuración de gráficos en un puñado de situaciones. Si quieres jugar a los juegos más desafiantes con el mínimo de la tasa de fotogramas de manera consistente más allá de los 60 fps, a continuación, estar preparado para la cabeza en los menús y reducir algunas de las opciones. Del mismo modo, los más difíciles de trazado de rayos juegos de lucha, en la portátil de resolución nativa y con el trazado de rayos y DLSS activado, la Legión jugado Cyberpunk 2077 con un 32 fps mínimos y 37 fps promedio. Eso es jugable casi, pero usted experimentará desaceleración en el ocupado escenas y puede que desee marcar de nuevo la configuración de acercarse a 60 fps. Es en general un buen proyecto de ley de salud para el Lenovo, pero el RTX 3070 no es impecable. En nuestra revisión de la GPU fue emparejado con un Ryzen 9 5900HX, y fue consistentemente un par de frames más rápido. Como de la escritura, la Legion 5 Pro Tops en el RTX 3070, por lo que no se puede configurar con el más rápido RTX 3080 portátil de la GPU. El Lenovo Ryzen 7 5800H entregados única y multicore, puntuaciones de 537 y 4526 en Cinebench R20. Estos resultados son apenas detrás de los mejores resultados que hemos grabado desde ese chip. El Lenovo entregan un rendimiento decente en otros lugares. Su PC Mark X resultado de la aplicación de 13054 y sus líneas esenciales, la puntuación de 9882 tanto ranurada como era de esperar detrás de la Ryzen 9 chip y por delante de cualquier cosa que Intel trae a la mesa, al menos hasta que se alisó el lago de tierras en el móvil. Es un buen ritmo, pero en algunas áreas, este particular 5800H no es la versión más rápida de la ficha que hemos visto. En el vaso de la batidora 2.91 prueba se tomaron 10:22 de la mañana para renderizar la escena de prueba, que es alrededor de la mitad de un minuto por detrás del 5800H óptimo de ritmo, pero sigue por delante de Intel equivalente CPU. En el MATLAB punto de referencia, el Lenovo anotó 1.4936 que está detrás de la mejor 5800H implementaciones, Ryzen 9 y Core i7 CPU. El Lenovo completado nuestro Excel punto de referencia en 12.55 segundos. Eso es alrededor de un segundo por detrás de la 5800H cuando ese chip en su mejor momento, y es que detrás de los Core i7 11800H demasiado.
Del mismo modo, su 7 zip de compresión y descompresión de los resultados de 3.9 MGAV y ETEPRSSOND y 6.4.1 MGAV y ETEPRSSOND están bien. Un vistazo a las velocidades de reloj explica ligeramente el rendimiento lento. En un multicore de trabajo de prueba el procesador alcanza una velocidad máxima de 3.34 GHz, y en un solo núcleo prueba de que golpeará 4.2 GHz. Ambas velocidades son inferiores a los de chip teórica de la velocidad máxima, que se sientan en torno a 3.7 GHz y 4.4 GHz. La implementación de la computadora portátil y el modo de rendimiento de cierre de la CPU multicore pico de elevar a 3.9 GHz con el X cifra que se ha conseguido a través de dinámicas de overclocking. Con este modo activado, el portátil del Cinebench puntuación mejoró a 4953, que es prácticamente idéntica a la Ryzen 9 5900HX. La revisión de su MATLAB resultado de 1.4275 es mejor, aunque todavía no es capaz de coincidir con el chip mejores resultados. En modo de rendimiento de la CPU mejorado de un solo núcleo a velocidad de 4.2 GHz queda un poco corto de lo que el chip puede conseguir en papel, por lo que no tienen un impacto significativo en el rendimiento en un único subproceso de las cargas de trabajo. El 5800H no alcanza su pleno potencial en este portátil, pero no hay duda de que está lento el procesador. Esto evitará cualquier tipo de juegos de cuello de botella y ejecutar cualquier corriente de creación de contenido de la tarea, sin queja. Las térmicas. La otra cara de la ligeramente tenue rendimiento de la CPU es razonable térmico y sonoro de capacidad. Cuando se ejecuta una sola y multicore de puntos de referencia en su defecto de modo equilibrado, el Lenovo ruido de pico de salida fue 36 decibelios, el cual es muy silencioso y fácil de manejar. Hubo poco de calor en el exterior de los paneles, y el aire caliente se amablemente soplado desde la parte trasera. Cuando el modo de rendimiento corrió durante un trabajo de prueba, la máquina de la salida de ruido se levantó a 45 decibelios. Que es más notable, pero no es mala, y un auricular o una oficina ocupada fácilmente se ahogan en eso. La CPU de la temperatura máxima de 93 es un poco alta, pero no es peligroso. El exterior se mantuvo fría y caliente aire todavía era expulsado de la parte posterior de la notebook. Cuando hemos jugado a juegos con el portátil en modo balanceado, el nivel de ruido de 42 decibelios no era mala en absoluto, un poco más silencioso que la mayoría de las máquinas de juegos de azar y fácil de manejar. La parte inferior de la máquina se caliente, pero que no es una gran cosa cuando esta máquina va a permanecer arraigados a la mesa. La computadora portátil y el modo de rendimiento vio el nivel de ruido en el lugar a 48 decibelios durante un juego de prueba. Eso es lo suficientemente fuerte que te darás cuenta de la portátil, pero no es inusual y no es el peor que hemos visto. Un extremo superior de Asus ROG portátil probamos el año pasado llegó al 55 decibelios por ejemplo. Dicho esto, no creemos que vale la pena generar todo ese ruido extra para un par de fotogramas adicionales en los juegos. El Lenovo tiene un modo silencioso, demasiado, y vivió hasta su palabra, que alcanzó su punto máximo en una minúscula 37 decibelios durante los juegos de pruebas y se quedó en silencio durante las cargas de trabajo. Mientras que es impresionante, se restringe el rendimiento, por lo que es solo apto para juegos casuales y de baja intensidad de las tareas. Como la vida útil de la batería, el Lenovo es un sorprendente artista, intérprete o ejecutante.
Duró poco menos de 90 minutos de juego, no importa lo que el brillo de la pantalla de configuración que hemos utilizado, y el rendimiento de la GPU es restringido cuando el portátil se ejecuta en la energía de la batería. También, como la mayoría de los ordenadores portátiles para juegos, este equipo no es adecuado para largas sesiones de juego, lejos de una fuente de alimentación. Con la pantalla funcionando al 50% de brillo, el Lenovo duró 3 horas y 44 minutos, y hacer frente a las tareas de trabajo. Eso es razonable, y el cambio a la de la notebook modo híbrido, que se basa en gráficos integrados, vio que la vida útil de mejorar a 6 horas. Eso es un bueno para un juego portátil, pero solo conseguirás que la ordenación de la longevidad de la máquina en menos intensivos en tareas que no requieren de la GPU, y la Legión todavía no lo hará a través de un día entero de trabajo sin necesidad de un adaptador de corriente. Wrap up. Lenovo ha tomado un poco de las decisiones de diseño con la Legion 5 Pro, y nos complace informar que principalmente han funcionado bien. La pantalla es excelente. La altura extra que entrega recepción de bienes raíces para los juegos y el trabajo. La resolución es lo suficientemente alto como para proporcionar crujiente de juego que puede ser manejado por el que se incluye en GPU, proporciona un brillo excepcional y una buena precisión de color. Usted solo tendrá que quieren algo mejor si usted necesita una rápida visualización de alta gama de deportes o el trabajo creativo, y tanto va a costar mucho más. Lenovo máquina tiene un cómodo, tranquilo teclado, sólida conectividad, y tiene decente interna. Por supuesto, hay varias configuraciones disponibles que parece ser un precio competitivo. El núcleo de gráficos va a manejar casi cualquier juego de la tarea, y el procesador es rápido aunque no alcanzar su máximo potencial. Eso es todo lo que podemos pedir de un portátil de este precio, y la Legion se las arregla para mantener el ruido a niveles razonables en la mayoría de las principales situaciones. Como siempre, hay algunas áreas en las que este portátil no bastante éxito. No es la mejor notebook, y su trackpad y los altavoces son decepcionantes. No es la mejor laptop para comprar si quieres el máximo poder, una máquina para frecuentes viajes o un portátil para juegos de deportes. La vida de la batería es sorprendentemente corto durante el juego, incluso si es mejor en ciertas tareas de trabajo. Pero si quieres una pantalla grande notebook para juegos y trabajo sin el tamaño y la extravagancia de muchos otros dispositivos de juego, el Lenovo Legion 5 Pro de las garrapatas de un montón de cajas, de su absorción de pantalla y sólida interna, de su gran conectividad y precio atractivo.